Cuando hablamos del tema de sostenibilidad, es un tema muy denso, donde podemos encontrar diferentes aristas. Y abordarlo no es fácil por esa multidisciplinariedad y además por la necesidad de experiencia. Es que es muy sencillo hablar, pero es mucho más difícil actuar y más difícil además haber tenido vivencias sobre esto. Hoy tenemos la dicha de que Carlos Manuel Rodríguez, un compatriota costarricense, posiblemente el costarricense que ha ocupado los cargos más importantes a nivel internacional en el tema de sostenibilidad y de medio ambiente, nos acompaña, además que es parte de la iniciativa de sostenibilidad que Alejandro nos va a decir en un momentito en qué consiste, nos acompaña en este video podcast. Así que gracias a los que nos están escuchando o a los que nos están viendo en una alternativa que pretende hacer incidencia y que pretende llevar data dura al público en general, porque cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos de un tema de los otros, sino de un tema de nosotros. Por ahí hemos acuñado algún término como nuestra pasión en no extinguirnos, no queremos sonar fatalistas, pero cuando el nombre de este grupo es sostenibilidad y es SOS, pretende llamar a esa urgencia de acciones. Así que gracias Alejandro, gracias Carlos Manuel por acompañarnos y tal vez Alejandro nos contás un poquito más del tema de sostenibilidad y en qué hoy Carlos Manuel nos va a hacer el favor de instruirnos. Buenísimo, Eduardo, y gracias Carlos Manuel por acompañarnos el día de hoy, el tercer episodio ya de Sustainability, que es bueno mencionar. Bueno, este es un grupo que se va formando dinámico con personas de experiencia que pueden aportar a la toma de decisiones, a la conversación y al pensamiento, que creo que hace falta mucho en estos días. Y bueno, ya mencionaste todo el camino que lleva y que ha recorrido Carlos Manuel, y tal vez en este podcast podríamos hablar un poco acerca de acuerdo a esa experiencia, de esa visión que ya ha tenido Carlos Manuel de alto nivel, de esas barreras políticas, de qué nos está impidiendo, ¿verdad?, hacer que este flujo de financiamiento climático llegue al territorio. Y yo creo que podríamos comenzar por ahí. Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ambos, Eduardo, Alejandro, por la oportunidad de compartir, y también pues muy satisfecho de poder contribuir a este esfuerzo de que este grupo de sostenibilidad de gente tan ilustrada y tan brillante pues contribuyan a enderezar un poquito la discusión de los temas nacionales a una visión de largo plazo, porque sin ese espacio es muy difícil poder resolver los problemas que acontecen. Así que a ambos muchísimas gracias. Yo vengo llegando al país después de 6 años de trabajo como CEO del GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El Fondo Mundial para el Medio Ambiente es una asociación de 187 países que se estableció, no es familia del Banco Mundial y el Fondo Monetario, no es Bretton Woods, tampoco es Naciones Unidas. Es un organismo de los países, 187 países que se pusieron de acuerdo en Río 92 cuando se aprobaron la Convención de Cambio Climático, Diversificación y de Diversidad Biológica y de Certificación. Se estableció un acuerdo para movilizar recursos del norte hacia el sur y el GEF nace. Hoy el GEF tiene 2.120 proyectos ejecutándose en 151 países con un portafolio de 9.4 billones de dólares. Y como costarricense me tocó el honor de estar en esa posición, pero lo más interesante es que desde esa posición pude ver claramente la gran influencia que ha tenido Costa Rica en el quehacer ambiental internacional. Les cito un ejemplo. En el marco de la Convención de Cambio Climático se estableció, después del Protocolo de Kioto, un acuerdo que se plasmó en el Acuerdo de París, de que debe haber un mercado de certificados de fijación de carbono forestal. Ese mercado y esas decisiones datan del 2005 y todas altamente influenciadas por el Programa de Pagos de Servicios Ambientales de MINAE y FONAFIFO y los negociadores que tenía Costa Rica en aquel momento. Carlos Manuel, perdona, no estoy seguro si en el 2005, pero para algo, creo que la mayoría de los que nos pueden estar escuchando o viendo te conocen, pero
vos tenés también la dicha de haber estado en toda la cadena, porque fuiste ministro 3 veces de ambiente acá en Costa Rica, entonces muchas cosas las impulsaste justamente desde el MINAE acá en Costa Rica con sus homólogos alrededor de la región, ¿es eso así? Sí, es correcto, y había un grupo de costarricenses que con el apoyo de la Cancillería incidía fuertemente en las decisiones internacionales. Entonces, desde el GEF era bastante interesante ver la influencia que Costa Rica ha tenido y sobre todo el reconocimiento y el respeto hacia Costa Rica. Estando en el GEF y teniendo la tarea de trabajar con más de 150 países en vías de desarrollo desde el punto de vista financiero, pues uno desarrolla una serie de habilidades. Y sin duda yo pude entender muchísimo mejor la geopolítica, las finanzas climáticas y de biodiversidad. Y también pude aprender muchísimo de qué son las grandes barreras para poder dar este salto aspiracional, pero salto hacia un nuevo paradigma económico, donde pasemos de un modelo económico como el que hoy tenemos, que le podemos llamar un modelo neoclásico, donde la aspiración es el crecimiento ilimitado, sin reconocer que hay límites planetarios y que el patrón de consumo y producción de este sistema neoclásico es totalmente lineal. Usted extrae recursos naturales, minería, madera, peces del océano, etcétera, los extrae irracionalmente con prácticas que se han probado son de alto impacto. Hay un derroche en el uso de energía, del agua, etcétera, etcétera. Después se industrializa el producto y también hay un uso intensivo de energía y agua, mucho desecho a lo largo de la cadena y después se consume y se bota. Y tenemos que irnos hacia un sistema circular. Ese gran cambio, y qué es lo que se requiere para ese gran cambio, son cosas que yo estuve expuesto y de alguna manera también participé con pensamiento, escribiendo artículos y papers en donde digamos, muchos niveles más abajo desde el punto de vista de operación, de cómo se vería una estructura de gobierno, un sistema de planificación y un financiamiento hacia el desarrollo sostenible. Así que yo creo que hay 5 cosas que tenemos que poner muchísima atención si queremos ser serios sobre el tema de sostenibilidad. Y antes de entrar a las 5, quiero hacer un paréntesis. En los últimos 2 años, por los grandes cambios de los grandes péndulos ideológicos que hemos pasado a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que el tema ambiental, el Foro Económico Mundial tenía 10 años seguidos, hasta hace posiblemente hacia el 2025, 2024, 10 años seguidos diciendo que la amenaza más grande a la economía global, al PIB global, era cambio climático, pérdida de diversidad, etcétera. Bien, dentro de los 10 amenazas más grandes, 7 eran ambientales. Por una década lo fue diciendo. Sí, y de un momento a otro, con estos cambios que se dan hacia gobiernos que no creen en la ciencia, que tienen negacionistas de dogmas, etcétera, etcétera, vemos que la sostenibilidad pues no estaba arraigada desde el punto de vista del pacto social, no estaba arraigado en la institucionalidad y sobre todo no estaba arraigado en el modelo económico. Y como que era mucho el discurso político. Entonces, ese es como digamos un aprendizaje. Yo en los últimos 2 años he dicho, santísima, este tema de sostenibilidad, por más que tengamos objetivos 2030, y hayan políticos que un día dicen los apoyamos, los entendemos, y otro día el mismo político dice otra cosa, dice que no. Yo estoy clarísimo que no hemos pasado de las palabras, de los planes, de los documentos a las grandes reformas institucionales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y 5 son temas que me parece que son tremendamente importantes. 1, el promedio de edad de los jefes de Estado en el planeta Tierra es como la edad mía, 66 años. Nosotros no fuimos entrenados para sostenibilidad, nosotros no fuimos entrenados para poder hacer los cambios institucionales, nosotros no fuimos entrenados para ser los gestores del gran cambio político. Hay algunos jefes de Estado, si lo vimos en el caso de Macron, lo vimos en el caso de Trudeau, de Carlos Alvarado, abanderaban un proceso de gran cambio en esos líderes de menos de alrededor de 40 años. Entonces, no será el primer hallazgo que yo podría decir desde el punto de vista político, habiendo pasado 6 años en Washington con el GEF, es que esta generación de políticos no son los que van a hacer el cambio.
y que hay que ir preparando ese cambio político y sobre todo las plataformas ideológicas y políticas. O sea, hoy ya no hay partidos políticos No, se en muchas acabaron. ciudades, y necesitamos de partidos políticos con una gran claridad en el tema de desarrollo para que ese cambio se acelere y se plasme. Y creo yo que necesitamos una serie de campeones y audaces políticos que posiblemente hoy están entre 30 y 40 años. Ese es el primer tema que yo veo que es importante. La segunda gran barrera es que hay una serie de el mercado de capitales y las políticas y los incentivos macroeconómicos siguen reflejando ese patrón del aprovechamiento insostenible de los recursos naturales. Entonces, seguimos midiendo el éxito de nuestra economía y proyectando crecimiento en razón de mecanismos tradicionales que no internalizan las externalidades positivas y negativas del capital natural. Nuestras sociedades y particularmente los diseñadores de la política pública financiera no entienden que los recursos naturales es un capital tan importante como el capital humano de una nación, como el capital financiero, como el capital cultural. Y que por lo tanto, todo el sistema económico tiene que estar diseñado para que el capital natural se use de una manera racional. Y para eso todos entendemos la lógica de la sostenibilidad, pero no traducimos la lógica de sostenibilidad en políticas públicas y cambios institucionales. Por lo tanto, hay que cambiar el tema de cuentas nacionales. Hay que verdaderamente hablar sobre una reforma fiscal verde, sobre mapear todos los incentivos perversos. O sea, hoy, todos, y lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hoy todos los países del planeta Tierra invierten 34 veces recursos públicos, 34 veces más recursos públicos en actividades que generan cambio climático que lo que ellos mismos están invirtiendo en revertir el cambio climático con sus propios recursos públicos. Entonces, ese es el mejor ejemplo de esa gran falla institucional y esa gran falla del mercado. Entonces, tenemos como segundo punto la gran falla institucional. Nuestras instituciones no están diseñadas para el manejo integral de los recursos naturales. Yo fui ministro de Ambiente en 3 oportunidades y le puedo decir con muchísima transparencia, claridad, pero sobre todo con mucho respeto, que el mayor reto que tiene el ministro de Ambiente en Costa Rica, como en el resto del mundo, porque lo mismo lo oí muchas veces de colegas ministros de Ambiente, el mayor reto político del ministro de Ambiente en Costa Rica es el ministro de Agricultura. Punto. Y la Cámara de Agricultura detrás del ministro de Agricultura. Esa es la amenaza más grande. En el océano, en las faldas del Irazú, en la producción de hortaliza, en la piña, etc. Ahí. Y es una paradoja para mí, porque los dos, ¿cuál es la diferencia? Este es el tipo, y perdón que me extienda en este concepto, pero este es el tipo de discusión que queremos tener. ¿Cuál es el valor de tener un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Ambiente? Trabajando en los mismos paisajes, con los mismos actores socioeconómicos, cuando los dos trabajan con biodiversidad. La única diferencia, y para mí tenue, es que el Ministerio de Agricultura trabaja con biodiversidad domesticada y el Ministerio de Ambiente trabaja con biodiversidad silvestre. Alguna vez escuché un término, Carlos Manuel, como de que el Ministerio de Agricultura trabaja en producción, pero imagínate qué reduccionista y qué poco, bueno, ese es el punto. Qué cuadrados se ven cuando producción es biodiversidad, Dios mío. Vea, si me permite, les voy a contar una anécdota que me pasó en el año 91 que forjó muchísimo en mi apreciación de los retos políticos ambientales del país. En el año 91 estábamos en lo más y mejor de la expansión bananera, después de que cae el muro de Berlín y se abren los mercados de Europa del Este a nuestros países. Se crea una política del Ministerio de Agricultura para expandir las áreas de cultivo de banano, y esa expansión se da en áreas de llanuras de Tortuguero, en la periferia del Parque Nacional Tortuguero, donde por muchos años se había hecho manejo forestal. Incluso había una compañía maderera tica que hacía puertas, se llamaba Portico, de altísima calidad, y se nutría de la madera de esos bosques, que eran como esos bosques eran la zona, el buffer, la zona de amortiguamiento entre las actividades agrícolas y el Parque Nacional. Viene la expansión bananera, se compran todas esas fincas, se dejan hacer manejo forestal sostenible y se empiezan a talar para sembrar banano. Entonces,
estando yo en el año 91 ayudándole a unos diputados a establecer la Comisión de Ambiente, pues dijimos, hagamos una comparecencia en el sitio. Se había dado un permiso, se habían cortado 400 hectáreas de bosque casi que primario para sembrar banano. Y entonces se convocó al ministro de Agricultura, y yo puedo dar nombres si quieren, a don Rafael Lizano, y estaba don Hernán Bravo. Don Hernán Bravo, sí, estaban ahí. Habían varios diputados, habían 30 periodistas y habíamos como 10 organizadores. Yo estaba organizando eso y estamos ahí y era impresionante ver 400 hectáreas de bosque en el suelo. La Dirección General Forestal le había dado permiso. Y entonces, en medio de ese desastre ambiental, podríamos decirlo, esa escena difícil, los periodistas le preguntan al ministro de Agricultura, ¿qué es lo que piensa usted de esto que estamos viendo aquí? Y el ministro de Agricultura cogió 20 minutos y echó un discurso, pero lindísimo. Costa Rica es el mejor productor de banano del mundo. El banano da empleo a todo el mundo. El banano paga impuestos, financia las municipalidades, somos eficientes, Corbana, etcétera. Y que pues de ahí, esto que estamos viendo es el costo de ese beneficio. Y los periodistas le hacen exactamente la misma pregunta al ministro de Ambiente. Y el ministro de Ambiente dice, no, hombre, esto es un desastre ecológico. Esto no puede pasar en Costa Rica. Aquí se han violado todas las leyes ambientales y vamos a sentar la responsabilidad. Y nosotros ahí viendo esa confrontación de apreciaciones entre dos miembros del gabinete, pues ese día yo me di cuenta que pues mucho del reto que tenemos en nuestros gobiernos es el tema de la coherencia política. Entonces, el tercer tema, Alejandro y Eduardo, que es una gran limitación, es que seguimos fraccionando el manejo de los recursos naturales y tal vez yo hice el ejemplo entre agricultura y ambiente, pero en muchos países es ambiente y energía y minería, un ministro de energía y minería con ambiente, ¿verdad? Y con visiones totalmente opuestas y que no hay ningún complemento al respecto. Y entonces eso hace que pues las cosas sean tremendamente difíciles. El cuarto tema, que yo creo que es una barrera tremendamente limitante, tiene que ver con el tema de que muchos de los países en vías de desarrollo piensan que la inversión ambiental va a venir a través de cooperación internacional, a través de fondos no reembolsables. Y eso es irreal, es totalmente irreal. Y eso ha parado muchísimo las negociaciones. O sea, los países del sur y la dinámica económica ha cambiado. China no puede ser considerado un país en vías de desarrollo, Brasil. O sea, China y Brasil, la India, México, siguen siendo países recipientes de recursos financieros del GUEF de manera no reembolsable. Y están compitiendo con otros países que se están hundiendo por el tema, las islas, con el tema del cambio climático. Entonces, se requiere todo un nuevo replanteamiento del sistema multilateral, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta el Consejo del GEF. Y hay que hacer una crítica muy profunda del sistema multilateral, porque en Naciones Unidas tenemos 3 agencias haciendo cosas muy parecidas, tan parecidas que todo el tiempo están haciendo un grupo de 3. Y entonces, las mismas debilidades de la institucionalidad a nivel del gobierno nacional las he visto yo a nivel del sistema multilateral y el sistema de Naciones Unidas. Entonces, ahí hay un gran reto. Los países tienen que entender y ya no hablo de ambiente y no hablo de sostenibilidad ni de recursos naturales. Los países tienen que entender que el capital natural se tiene que manejar como se planifica y se maneja el capital humano y el capital financiero de la nación. Y que en ese sentido hay que invertir. Yo he visto muchos países condicionar compromisos ambientales o climáticos a más cooperación internacional. Yo nunca he visto algún país condicionar no construir más escuelas y no construir más hospitales a menos que me den más plata gratis regalada del norte, porque el norte es el culpable de los problemas del presente. Eso no sucede, pero sí sucede con el tema ambiental. Entonces, ese cambio de mentalidad es importante. Y el último tema de los 5 que les he comentado, que considero que es una gran barrera, es la falta de transparencia
sobre las finanzas climáticas y las finanzas de sostenibilidad del norte. El norte tiene sistemas que dejan muchísimo que desear en cuanto a la transparencia en el manejo de estos recursos y sin duda la recapitalización del GEF 9, o sea que sucedió hace un mes, es el mejor ejemplo del incumplimiento sistemático de los países industrializados, sus compromisos financieros. Y yo no soy una persona que cree que el norte es el responsable de todos los males y que por tanto debe pagar. Yo no pienso. Yo no soy parte de esa dinámica. Yo pienso que todas las naciones hoy son conscientes de las realidades y deben tomar decisiones serias, pero si se asume un compromiso, como los compromisos en Montreal en el 2022, la meta 19 de financiamiento de biodiversidad se tiene que cumplir. Y en Bakú, en la COP 28, 27, 28, se establecieron los compromisos y tienen que cumplirse. Y en Copenhague se estableció en el 2015 el primer gran compromiso que el norte iba a poner $100,000 millones todos los años. Y ese compromiso no se lograba aun cuando se manejan números que yo diría que son irreales por mi experiencia en el GEF. Y sobre todo por entender mucho mejor las cosas. Imagínense ustedes, nada más para que se den una impresión, en la Convención de Cambio Climático se crearon 3 fondos para movilizar recursos del norte hacia el sur. El GEF, el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación. Y los 3 movilizan menos del 2% de lo que los países del norte reportan que están movilizando. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los otros mecanismos? Sí, claro. Los mecanismos son paralelos a la convención. Entonces, ¿para qué está la convención? ¿Para qué se toman? Y los acuerdos son para los mecanismos de la convención. Entonces, hay una área, y no quiero hoy expandirme en ese tema, pero hay un área que yo considero que es una gran limitación, que es la falta de transparencia. Así como que los países en vías de desarrollo tienen que entender que es en su propio interés el hacer bien las cosas con su capital natural y dejar de condicionar acciones de cómo manejar sus recursos naturales renovables y no renovables a más cooperación internacional, porque el norte es el culpable de todos los males. Carlos, sí, no es un tema entre norte y sur global. Perdón, Alejandro, por favor. No, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, pero también vemos, tal vez lo que hemos visto en los últimos par de años más o menos, un cambio geopolítico que también ralentiza todos estos cambios. Y por otro lado vemos un cambio tecnológico que dispone de más información, dispone de más datos, reduce el tiempo para poder tener información basada o tomar decisiones basadas en evidencia, pero tenemos fuerzas que hacen que esto no fluya, ¿verdad? Y otra cosa que me queda también es el sector privado. ¿Cuán convencido está ese sector privado? Porque estoy seguro que también juega un rol importante en ese cambio. Deberían, claro. Sí, mira, te voy a contar un poquito del sector privado porque es un tema importante. El sector privado no se va a meter en aquellas inversiones que son alto riesgo, poco retorno. Alto riesgo, poco retorno. Todos los temas climáticos son alto riesgo, poco retorno. ¿Por qué? Porque tenés subsidiado al sector de combustible fósil de una manera sistémica. Entonces, ¿cómo vas a poder competir con eso? ¿Cómo vas a ser atractivo? Y aún y cuando no hay toda una internalización comprensiva de los costos, digamos, del sector de combustibles fósiles en nuestra economía, aún así hemos visto que el desarrollo, como decís vos, Alejandro, el desarrollo tecnológico ha hecho que el kilowatt producido con energía solar es mucho más barato que el kilowatt producido con combustible fósil. Y esa falla del mercado es tremendo. Entonces, el sector privado no va a moverse de donde está y sobre todo el mercado de capitales, que es donde está la plata de verdad, los trillones. No se va a ver eso. Es muy simpático lo que nos pasa en el día a día. Pues yo con mi familia tengo inversiones donde hay un especialista que nos aconseja dónde invertir, dónde comprar bonos. Y acá rato nos dice, compre bonos de Pemex en México, están buenísimos.
Me piden a mí. O sea, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Claro. Eso es lo que da seguridad y buen retorno. Y buen retorno, esa es la combinación. Eso es lo que nos dice a la familia nuestro asesor financiero. Eso hay que cambiarlo. Y eso se cambia con política pública. El sector privado no va a ser el dinamo del gran cambio si no se crea, si no se nivela la cancha. Y nivelar la cancha significa quitar subsidios o redeterminar algunos de estos fondos. Localizar. Sí. No, destruirlos de alguna otra manera bajo otra estructura. Y esto nos lleva a un tema también muy serio, que tenemos un problema porque hay cierto fundamentalismo en el sector público, que tiene que ver con la política fiscal. Hoy, la política fiscal grava todas las actividades productivas que hacemos en nuestra sociedad, grava el salario tuyo, grava las transacciones que vos haces, grava las compras que vos. Todo lo positivo que hacemos en nuestra economía está gravándose, por lo tanto es un desestímulo a esa actividad. Pero todo lo malo que hacemos con el capital natural no se internaliza, no se grava, no se refleja. Entonces ahí tenemos, cuando eso empieza a pasar, Alejandro, ahí el sector privado va a empezar a moverse toda vez que empecemos a crear mercados como por ejemplo el mercado de carbono forestal. El mercado de carbono forestal es el futuro del financiamiento de los temas de biodiversidad y de mitigación por uso y cambio de uso del suelo. Sí, vencer entonces esta dinámica y tratar de que aquellos puedan entenderla desde ese retorno sobre inversión. Ahí tal vez una pregunta, en otro momento, en un podcast que hicimos con don Edward Müller, hablábamos sobre qué posibilidad o cómo veía él el tema de este niño severo, problemas posiblemente a finales de año de grandes nevadas en Estados Unidos, recordando que los huracanes y los tifones son termorreguladores, así que cuanto más se amplíe la brecha, más fuertes van a ser las ondas de calor o golpes de calor en Europa. ¿Qué tanto podrá eso llevarnos a una realidad, Carlos Manuel? Porque también, bueno, y Alejandro, también hay un tema de gestión de riesgos, entonces... Sí, parece que no hay una conexión clara entre los líderes políticos, la clase económica influyente, con la realidad, y se ven como fenómenos de la madre naturaleza en los cuales no hay esa conexión. Y aun cuando posiblemente pocos científicos pueden conectar los punticos entre causa y efecto, pues aquí la cosa es muy clara, es tremendamente clara. Todos esos eventos se van a maximizar. Vean la circunstancia que estamos viendo hoy en Costa Rica. Hoy tenemos casi que el país colapsado por un hueco en la 27, en la carretera 27. Colapsado. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, yo entiendo que haya gente que no conecte el hueco de la calle 27 con patrones climáticos extremos generados por actividades humanas que están cambiando el clima a nivel global. Pero, ¿cómo es eso que no conectan esas presas y ese hueco con la industria más importante que tenemos en el país, que hay que proteger como si fuera de oro, que es el turismo? ¿Qué turista va a venir a pasar 5 horas en una presa? O sea, yo no entiendo cómo el país no conecta eso. Y menos, o sea, por lo tanto, el tema del cambio climático todavía lo entendería mejor, pero tenemos un problema muy claro con los fenómenos meteorológicos. Y esto va a exacerbar problemas sociales y problemas políticos, no hay la menor duda, y estamos en una encrucijada. Y Alejandro, la inteligencia artificial y otra serie de altas tecnologías, pues se convierten en retos todavía más grandes ante un mundo con menos libertades hoy que hace 10 o 15 años. Carlos, una consulta. Ahí hay un rol que juega todo y cuando hablamos de financiamiento climático y que fluyan hacia los territorios y se conecten con proyectos, y esa desconexión que hay entre grupos técnicos, científicos de campo que comprenden, que han estudiado esto por décadas, que ya lo saben, lo conocen, y el financiamiento. Se detiene en algunos momentos en la banca de desarrollo, en algunos otros actores. ¿Cómo abrir ese candado? ¿Cómo hacerlo fluir?
Bueno, lo primero que hay que hacer, Alejandro, hay que hacer tres cosas. Hay que hacer una tarea, que es la siguiente. Nosotros no podemos cerrar, tenemos que tener claro que el objetivo es cerrar la brecha financiera doméstica. Costa Rica tiene una necesidad financiera en temas climáticos, ¿ok? Para empezar y entender cómo hacer un abordaje integral, lo primero que tienes que hacer es mapear quiénes están invirtiendo positivamente en temas de mitigación y adaptación al cambio climático con recursos públicos. Entonces ahí está el MINAE, está agricultura. Agricultura hace muchas cosas muy positivas, conservación de suelo, manejo de cuencas, o sea, pues, agricultura orgánica. Ahí vas a encontrar 10 o 12 instituciones y vas a llegar a un número. Costa Rica invierte al año 120, 200 millones de dólares en sostenibilidad. Una vez que tengas eso, puedes hacer la proyección cuál es la necesidad y con eso vas a tener el tamaño de la brecha. El tercer elemento es el plan para cerrar la brecha. Entonces, ese es el abordaje metodológico. Cuando llegas al plan de cómo cerrar la brecha se va a cerrar de tres maneras. Uno es dejar de financiar con recursos públicos actividades que contribuyen al cambio climático y te hacen más vulnerable al cambio climático. Y ahí vas a encontrar, vaya al portafolio del Banco Nacional y yo en 5 minutos le hago una lista de cosas que verdaderamente contribuyen a ser más vulnerables al cambio climático y contribuyen al cambio climático. Entonces, esa tarea de mapear y empezar a revertirlo es una tarea que hay que hacerlo profundamente. Después, tenés que alinear todas las instituciones, o sea, tenés que alinear a ICE, Recope, MINAE y Agricultura, alinearlos en sus presupuestos en aquellas áreas donde están trabajando los cuatro en temas comunes que tienen que ver forestal, manejo de cuencas, manejo de suelos, restauración, desastres naturales, el embalse, el bosque, el embalse. O sea, ahí entonces empezás a alinear los recursos y tener mucho más impacto. Lo tercero es empezar a generar un mercado nacional sobre certificados de carbono y todo el tema que tenga que ver con el mercado de emisiones de carbono, no solo de uso del suelo, el cambio de uso del suelo, sino también en otros sectores, y tener un equipo de primer nivel a nivel internacional negociando. Costa Rica tiene un nombre y una reputación que es a nivel internacional y eso requiere a una cancillería muy fuerte, entendiendo que hay objetivos políticos y objetivos financieros en la agenda internacional de Costa Rica. No es solo un tema de paz, de democracia, de derechos humanos, de desarme, es el tema ambiental, pero con ya ahora sí mayor contenido. Entonces, yo creo que esos son elementos que se abordan de esa manera y de esa manera vas a cerrar la brecha que tenés a nivel de país. No vas a lograr financiar las acciones que requerís si no haces ese ejercicio. Yo creo que muchísimas gracias, Carlos Manuel, porque nos queda muy claro. Un poco, Carlos Manuel, con esa experiencia y posiblemente vamos a tener, si así lo permitís, y también tu agenda, porque tenemos la dicha, te lo he dicho un par de veces, de tenerte ahora en el área de conservación, bueno, en OSA Conservación, esta ONG, de muchos años de investigación, etcétera, y entonces yo, disculpe que lo comparta con el auditorio, pero le decía a Carlos Manuel que me parece una genialidad cómo se alinearon las estrellas y cómo hoy el cuarto fiordo tropical o lo que significa Corcovado, pues bueno, de alguna manera pues está en manos de alguien que conoce tanto como vos. Pero en esta parte precisamente de dónde está la plata, porque siempre la búsqueda es, bueno, ¿y quién financia? ¿Y cómo hacemos? Etcétera. Vos estuviste justamente en una institución que maneja, creo que nos dijiste 9 o 10 billones de dólares, solo en algún presupuesto, porque creo que a nivel consolidado es mucho más que eso. ¿Cómo, Carlos Manuel, en un país que hoy es renta media y entonces no nos van a regalar plata, porque eso no es Costa Rica? Yo tengo mi propia tesis de por qué nos invitaron a la OCDE, a pesar de que fue todo un proceso obviamente diplomático, pero bueno, un ornitorrinco un poco extraño que París quería conocer, bueno, París como sede de la OSD, ¿cómo lo logra Costa Rica? ¿Cómo logra esa estabilidad social, climática, de alguna manera la famosa triple cuenta? Entonces, ¿existe ese tipo de recursos, Carlos Manuel? ¿Existe esa posibilidad Sí, para claro que traerlos sí. para el país?
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que estamos viendo en la dirección contraria. Los recursos no están afuera, los recursos están en el país. El 80% de lo que se invierte anualmente a nivel global por todos los países del mundo en sostenibilidad son recursos públicos. El 80%. Eso es lo que Alemania invierte en la Alemania y eso es lo que Costa Rica invierte en Costa Rica. Si hacemos la suma de todo, eso es el 80%. El otro 20% es una combinación de cooperación multilateral y bilateral y sector privado. Y el sector privado está dividido entre filantropía y el for profit, o sea, el sector comercial. Eso es el 20%. Entonces, yo siempre he dicho en las negociaciones internacionales, yo siempre decía, no debemos de concentrar nuestro objetivo político en poner más presión en los países industrializados para que dupliquen la cooperación financiera cuando ese duplicar es como decía mi abuelo, echarle una cuecha en un sartén. O sea, yo cuando estaba en el GEP, yo decía, el GEP puede ser 10 veces más grande que lo que es hoy, que no movemos la aguja. La aguja se mueve cuando generamos mayor coherencia política y más efectividad en ese 80%. Entonces, la cooperación internacional es para afinar cómo utilizamos ese 80%, mejorar la institucionalidad, los cambios institucionales que se requieren. Hay una premisa, yo una vez escribí un paper que básicamente decía lo siguiente, Eduardo y Alejandro: no vamos a lograr el cambio de este modelo de consumo y producción insostenible hacia uno sostenible con la misma infraestructura institucional que en primer lugar ha creado el problema. La infraestructura institucional es como organizamos el gobierno central, un MAC, un MINAE, un ESTA, un el otro. O sea, si esa andabilidad institucional probó que no funciona y llevarnos a la institucionalidad, es iluso pensar que solo poniendo más plata vamos a lograrlo. No, se requiere de una cirugía institucional. Y entonces ahí es en donde esa cirugía tiene que venir del sistema de Naciones Unidas, el sistema multilateral, y después todo hacia abajo hasta llegar a las municipalidades. Y es un nuevo paradigma de la gobernanza. Y eso es un tema en el cual pues yo, por mi formación en Derecho y Política, pues desde el GEF estuve promoviendo muchísimo. Bueno, pues, Carlos Manuel, el tiempo se nos reduce. Es lindísimo poder conversar estos temas y realmente yo creo que nos deja muchos mensajes concretos, ¿verdad? Para toda la audiencia, para todo el grupo que forma parte de Sustainability y todas las personas que van a estar escuchando estos contenidos. Carlos Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos tenerte en otro espacio también para conversar un poco más a profundidad de otros temas. Eduardo. No, igual agradecerle a Carlos Manuel y recordarle a todos los que nos escuchan, tanto los que son parte del Council como los que de alguna manera quieren aprender de sostenibilidad, que estamos hablando no de un tema deseable, sino de un tema mandatorio, porque el tema acá es que estemos de acuerdo con el antropoceno o no, estemos de acuerdo con la sexta extinción masiva de especies o no. Esto que dice Carlos Manuel de ese hueco en Coyolar en la 27 es uno de los ejemplos de destrucción de obra pública, sin importar, insisto, si es pública o pública privada, que vamos a ver día a día. Estábamos viendo las proyecciones de cuánto va a impactar el Niño, por ejemplo, en el Canal de Panamá, y ese impacto es un impacto económico, no es un impacto bucólico. Entonces, este tema no se vuelve un tema, posiblemente a Carlos Manuel agradecerle, pero Carlos Manuel, cuando fuiste la primera vez ministro, estoy seguro que hubo una evolución, no solo de vos como persona e intelectualmente, sino además de las condiciones, porque en ese momento, en esa reunión, creo que nos comentabas con don Hernán Bravo, que Dios goce, y Juan Realizano, ahí en Tortuguero. Bueno, posiblemente alguna gente te veía como un bichillo raro hablando de cosas que no habían pasado. Hoy el lobo ya está en el patio. Entonces, eso es lo que estamos hablando y esperamos en el grupo de sostenibilidad, pues bueno, lograr incidir a través de investigación, de papers y de data dura en cómo podemos hacer esos cambios, que hoy Carlos Manuel ha sido muy puntual
en indicarnos. Así que, parte del agradecimiento, te agradecería unas palabras de cierre para esta jornada. Yo quisiera cerrar reiterando lo que hice al puro inicio, que es agradecer por esta iniciativa, resaltar la gran necesidad de tener espacios de discusión muy intelectuales, muy basada en esa visión de desarrollo, y que genere un espacio que pueda eventualmente influir de diferentes maneras en el destino y el rumbo que este país quiere tomar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.